la familia Travi. Bravo a todos. Yo soy Ronald, trabajo en el equipo artístico del Teatro La Abadía. Estamos encantados de tener de nuevo este espectáculo aquí en La Abadía. Estuvo un mes el año pasado, ahora otro mes con todo vendido y el público entusiasmado en Barcelona. Hizo 4 temporadas en 4 teatros distintos, cada uno también con su línea artística, se ve que gusta, entonces que conecta con públicos muy distintos y estamos encantados de tener a esta familia de grandes artistas aquí. A Oriol. A Oriol posiblemente algunos le habéis visto hace no mucho en el Centro Dramático Nacional con el espectáculo Gula Gola. Diana va a estar en breve, he visto, que no me habías dicho, pero sí que me he enterado que va a estar en breve en el Teatro del Barrio con una pieza propia. ¿A mi manera? Y en el vestíbulo, algunos os habéis asomado, pues había imágenes históricas de cuando ellos eran niños y actuaban con sus padres o tenían sus actuaciones en familia. Es muy un espectáculo de familia. ¿Cómo surgió esta idea en una comida, una cena familiar, que queremos hacer algo juntos? ¿O venías con una propuesta? ¿Cómo surgió el primer germen de este espectáculo? Gracias por venir. Mi hermana estará muy de acuerdo conmigo que creo que uno de los deportes familiares es inventarnos inicios de espectáculos. Como, molaría mucho un espectáculo que, y luego 2 puntos, y esto ha sido como muy, en nuestra casa ha sido como algo muy presente, ¿no? Y todas las posibilidades, todas estas ideas, ¿no?, que se representan, que dice, tengo tantas ideas que no las acabaré nunca, ¿no? Una familia llena de un mundo de posibilidad, no tanto de probabilidad, como de posibilidad. Y yo siempre había querido, de alguna forma, siempre empecé a escribir de muy jovencito, y entonces hacía como, hasta donde sabía, pues espectáculos con la familia, entonces, pero solo podía hacer una escena porque no sabía nada más, no sé qué, tal y cual. Y de pronto el Teatro Lliure de Barcelona me propuso a mí hacer una carta blanca, en plan, haz lo que tú quieras. Te damos un espacio y cualquiera de las 3 salas, no sé qué, haz lo que tú quieras. Y entonces yo dije como, wow, qué fuerte, es como un sueño hecho realidad, ¿no? Y yo por aquel entonces tenía 22, 23, y entonces dije, vale, ¿qué hago? Entonces tenía como 3 ideas y hacer algo con la familia era la única cosa que me daba como, me daba como algo en la barriga, como incómodo. Y pensé, bueno, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay legitimidad para contar algo, porque yo me preguntaba como, ¿qué legitimidad hay para ocupar el espacio escénico, no? Pues bueno, yo tengo ganas de contar a mi familia porque siempre he sido como muy... Ahí viene. Y a partir de ahí le propuse a Pau Matas, que es amigo y colaborador también de la familia, que es más escritor, digamos, entonces si quería escribir esta pieza, entonces nos costó como muchos meses reunirnos como familia para comer, porque somos así. Y entonces, bueno, les conté un poco la idea, entonces empezamos a trabajar en base a textos, a ideas, a referentes, a números físicos, ir descubriendo un poco la pieza. Hay cosas que están cogidas como, pues mi hermana hacía bola cuando era pequeña, entonces pues ella tenía la idea de hacer una movida con una bola, entonces vale, pues hacemos la bola, que al final terminó siendo la sandía. Mi padre tenía el texto del ser o no ser, que un día se montó él en la cocina. Oye, mira qué he hecho. Y era como, venga, pues esto para aquí también. Mi número de mímica del principio era un número de mímica que no tenía nada que ver con esto, pero se modificó para poder entrar. O sea, también ha habido un poco... El poema este que hacen del Castello es un poema que hacen ellos, mi padre y mi madre, en un espectáculo que hacen que se llama Absenta, que es de poesía modernista humorística catalana. Y a partir de ahí empezamos a perdernos en el proceso creativo y cuando... Al dar un paso para atrás y ver que ese caos era muy divertido para la gente, para mí no lo era nada, pero para la gente que venía era como, wow, es que desde fuera es muy guay. Y dices, vale. Entonces, ¿cómo podemos recrear eso y cómo podemos jugar con eso? Y poco a poco
lo fuimos. Y cada temporada, cada tal, siempre ponemos algún gag más, algún gag menos. Diana siempre dice que cada temporada me cambia todo y como que... Y ese es un poco el germen y el viaje de la escritura. Y así también lo mantenéis fresco entonces, con pequeñas incorporaciones nuevas de acciones o Gags, sobre todo gags. Sí, es gags. como, ¿dónde podemos... Mira, un gag, mira. Es como todo el rato buscando dónde podemos hacer reír. Es como Porque el deporte favorito de la familia. ya lleváis, pues con lo que he dicho antes, 4 temporadas en distintos teatros en Barcelona, habéis hecho gira por Cataluña y por otras partes de España, 2 veces aquí en Madrid, ya lleváis mucho tiempo con esto. ¿Qué tal la convivencia pues así, familiar y a la vez profesional? Eso fluye bien, ¿no? Muy cansado, es muy cansado. No, la convivencia bien. Bueno, hay como todas las familias, ¿no? Hay piques y hay mucho amor también. Pero es normal. No, la convivencia bien, bien. Cada uno está en su casa. Exacto. Bueno, tú y yo no, ¿eh? Tú y yo estamos en la misma casa. No, es que ya está, es que la convivencia bien. Que no te entiendo lo que me dices cada 2 por 3, pero está bien. Me gustaría animaros a hacer comentarios, preguntas desde la sala. Siempre en los coloquios cuesta mucho empezar y después todo el mundo se anima, entonces animaros ya desde el principio porque así ya, muy bien. Te acerco un micrófono, espera un segundo. Sí. Porque os he visto ahí fuera jugar mucho con los papis. Cuando empezaban ellos y os llevaban, ¿vosotros queríais, os daba rabia o no queríais? ¿O siempre desde pequeñitos decíais, sí, vamos a jugar? O... Depende, ¿eh? O sea, creo que yo recuerdo no tener otra opción, o sea, Correcto. era como, vamos a jugar. No había una pregunta. Sí, no había una pregunta. Entonces, vamos a hacer esto. Y entonces era, vale. Entonces, después, cuando empiezas y estás delante del público o no sé qué, entonces ahí ya empiezan a pasar cosas. Hay cosas que quieres hacer, luego hay cosas que no quieres hacer, ¿no? Pero la propuesta era, no había un no como respuesta. O sea, se hacía. No lo digo que estábamos obligados, no lo digo desde aquí, simplemente era como que tú de pequeño simplemente no te lo planteas, que puedes decir, mira, pues yo esto no lo quiero hacer, ¿no? Pero después sí que pasaban cosas. Pues yo recuerdo momentos en los que hay cosas que yo no quería hacer o que me daba cosa o que me daba vergüenza. Por ejemplo, yo tenía un montón de vergüenza cuando era pequeña y había muchas cosas que no quería hacer, ¿no? Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que esto pasaba, o sea, no solo con hacer espectáculos, sino como de decir, ahora vamos a entrar al restaurante y vamos a entrar todos en fila india y haciendo no sé qué y saludando así con las manos. O sea, no solamente las propuestas eran de vamos a hacer un espectáculo, era como vamos a hacer un número aquí para ir a cenar a la mesa que encima estaba al otro lado del comedor, ¿sabes? Y ya está. Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? Como las propuestas eran variadas en muchos tipos de situaciones diversas. Bueno, que la discreción no es lo nuestro, pero tampoco era una obligación, era un juego. Si lo planteas como un juego, se iban pegando, ¿no? Bueno, no era, vamos a hacer esto, no. Vamos a jugar a hacer esto, pero lo vamos a hacer en serio. Ya está, no. Sí, era un poco como el plan, o sea, tenían en la furgoneta, pusieron una claro, totalmente ilegal en aquel momento, Totalmente. yo creo. O sea, pusieron como una placa de madera, un colchón de estos de gimnasio que alguien había dejado en algún lado y había como, ellos conducían y detrás era como un gran sofá. Una cama. Era una cama, entonces, claro, ahí podíamos dormir, volvíamos tarde siempre, entonces como te dormías en la furgoneta, entonces era el plan un poco eso. Nosotros pues ayudábamos un poco a colocar los artilugios, estamos por ahí, se maquillaban, no sé qué, entonces empezaban el espectáculo, nos poníamos delante y el espectáculo eran como unos de ese en concreto, cuando actuaban los papás y no estábamos todos en la calle. Yo recuerdo que era, nosotros íbamos como animando al público, que entendieran que cada vez que terminaba un poema había que aplaudir, ¿no? Entonces, y a la que veíamos que la gente lo pillaba, como, venga, vamos al camerino.
Íbamos al camerino, juntábamos 2 sillas, nos poníamos a dormir y ya nos recogerán. Sí. En el personaje que haces de director, en la función, ¿hay mucho de la realidad de lo que ha ocurrido a la hora de montarlo? Es que me da que sí. Más de lo que me gustaría, creo. Más de lo que me gustaría. Sí, es decir, hay mucha escritura, es decir, no hay cosas copiadas, alguna hay, pero no hay más escritura, digamos, que no, hostia, me está pasando esto, vamos a hacer. ¿Qué me está pasando? Pues obviamente que hay o sea, la idea es como hay un cambio de roles, obviamente. Ellos, era mi primera función, o sea, toda la inseguridad, todos los materiales, pues están ahí. Pero a nivel como concreto, no diría que haya algo muy de verdad. Sento el Quimet que va per darrere, oi? Senyores i senyores, Quimet Pla. Y la idea que subyace a buena parte del espectáculo, el contraste de 2 generaciones, de 2 estilos o de 2 maneras de ver el teatro y el arte del circo, eso también lo sentís realmente así. A eso me refería más antes con la convivencia artística. ¿Lo sentís como conflicto, tensión o no es más una cosa de ficción del espectáculo? No, o sea, yo creo que obviamente cada uno es hijo de su época. Nosotros, yo y mi hermana, somos muy nostálgicos y como nos gustan mucho las historias que hemos vivido. Ahí está la cronología, ¿no?, de la contracultura de los 70. Chao, Tonetti, nuestro maqui. Chao, guapo. Historias donde ocupar el espacio ocupar el espacio público era algo muy político artísticamente. Salíamos de la dictadura, había habido un parón de 50 años, los alemanes estaban haciendo cosas que no sé qué, tal y cual. Había como una libertad, unas historias súper chulas a nivel artístico. Nosotros, desde nuestra época, con estas historias de papá y mamá, en nuestro terreno era como, ya, pero ahora ¿qué hay que hacer? Porque ahora hacer lo que ellos hacían ya no es transgresor. Ahora hay algo transgresor. ¿Qué es transgresor? Y ese lío quiere estar un poco en la función y de alguna manera también de la forma de vivir el arte. Es decir, ahora decidme vosotros si no, pero la sensación de que ellos lo hacen a su pesar y lo hacen por hacerlo y venga y nosotros estamos mucho más atravesados por el yoísmo y por el qué pensarán ¿no? Y como hay más miedo y ellos hay más inconsciencia y más generosidad. Muy bien. ¿Más preguntas, comentarios? Sí, ahí a lo lejos. Bueno, está de camino. Hola, en primer lloc, enhorabona. No vam poder veure a Barcelona y estamos en Madrid para veros. Yo quiero plantear una doble pregunta. Lo primero, saber qué parte de admiración mutua hay de hijos a padres y de padres a hijos en un espectáculo así. Y no me creo que sea cero. Porque creo que, bueno, Quimet en Cataluña es una institución en Cataluña y en España, fundador dels comedians, es una de las épocas que todos recordamos y me gustaría mucho saber qué juego también hay o qué parte hay de admiración mutua en esta dualidad. Y me interesa mucho saber por qué habéis mantenido el catalán, porque creo que bueno, también tiene mucho que ver con vosotros y con lo que se transmite al respecto de esa familia. Y si tiene un sentido propio el hecho de que ese lenguaje también sea parte vuestra, ¿no? Parte de vuestra, de cómo sois y de cómo os queréis expresar. Sí, claro, el lenguaje es parte nuestra. De hecho, el año pasado cuando vinimos tuvimos que decir que es verdad, era la primera vez que hablábamos en castellano entre nosotros. No habíamos hablado nunca. O sea, nos sale así. Entonces hemos mantenido, yo creo que Oriol tiene es muy bueno, ¿eh? Pero las conversaciones de Quimet y yo que sean en catalán le da un aire de casa, de profundidad, creo, y después se abre. Pero que mantengamos el catalán con las conversaciones entre él y yo, me parece precioso. Lo siento. No, sí, hay algo que es como
que era un poco traicionar la esencia de esta, de hostia, es raro, ya estaremos en falso un poco, ¿no? Entonces, vamos a partir de ahí, si lo ponemos en la función a nivel metateatral, es como que nos da una legitimidad y puede sumarse el cambio de idioma, con lo que de pronto hay un acercamiento al público que es mucho mejor, dejas de leer y puedes hacerlo. Aún así, cuando vuelves para atrás y mi madre hace ese monólogo a mi padre en catalán, hay algo bonito que dices, están hablando en su idioma, en lo que ellos hablan, ¿no? Entonces, han jugado a estar aquí, pero ahora y hay esa parte de esa intimidad que por suerte, ¿no? Con una lengua más minoritaria de pronto como coge más valor, ¿no? Y de pronto y podemos jugar a las dos, ¿no? Pero esa era la idea, que se podía sumar y a la vez podía contar, ¿no? Yo voy a abrir la otra cajita de la admiración. Pues yo lo que he admirado desde siempre y por lo que creo que me he querido dedicar a esto era por la manera de vivir que tenían ellos y todas las historias que nos contaban, ¿no? O sea, yo recibí de todas sus historias y de todo lo que ellos han vivido libertad de estar con una familia que nos dé sangre y viajar por el mundo, hacer lo que te gusta, pero sin que sea el centro, ¿no? Compartir. Y esta manera que tenían en los 70 y 80 de vivir. No tenían normas, todo lo que hacían era en colectivo. Y claro, o sea, esto para mí era como increíble, ¿no? Era esta cosa de, tenían una furgoneta, entonces la vida era como viajar en furgoneta y estar por ahí y crear cosas y da igual lo que hagas porque al final lo importante es simplemente hacerlo y ya está, ¿no? Claro, esto que yo admiraba tanto, en mi época no lo he podido hacer, ¿no? Porque todo ha sido otra movida. Las leyes han cambiado y el concepto del teatro también ha cambiado mucho, ¿no? Y también admiraba mucho como esto Oriol también lo tiene mucho desde muy pequeño, también lo admiro mucho, que es muy friki, ¿no? Es muy friki de que se mete en algo y Quimet también es muy así, se mete en algo y está ahí investigando, ¿no? Como que podrían ser los directores de Pepin Tom, ¿no? También. Y lo que también admiro mucho de Nuria es que le da igual si hacer esto o hacer otra cosa. O sea, hace millones de cosas, da igual. O sea, hay muchas épocas de la vida que no he hecho teatro y ella me ha apoyado siempre. Mira, mamá, es que me voy a hacer no sé qué. Muy bien, da igual lo que... Perfecto. ¿Tú te hace ilusión? Bien. Y esto lo tiene mucho. Nuria ha trabajado de millones de cosas. No, a ver. ¿Esto, yo? Sí, sí, ¿se oye? Sí, está. Bueno, es en realidad, lo que hacemos es de artesanía, ¿no? O sea, no somos una máquina. Lo que hacemos es artesano. Y entonces el artesano, como puede ser una persona que trabaja la madera, otra que trabaja el hierro, o sea, que tiene su taller, ¿no? Y los niños están en el taller con él. Y a la larga, estos niños aprenden y te superan. Y esto es lo mejor que te puede pasar. Que han aprendido de ti y ahora yo estoy casi aprendiendo de ellos. Porque me han superado. L'Oriol está genial. La Diana es otro rollo, pero también, bueno, también vaya una, ¿no? Y así estamos, o sea, bien, con admiraciones mutuas. Y cuando nos encontramos, que teóricamente es una vez al año. Una vez al año tenemos que encontrarnos. Pero a veces hemos estado un año que nada. Entonces, aquel día es un día fantástico para nosotros. O sea, está muy bien. Bueno, solo quería decir esto. ¿Más preguntas? Sí, aquí en primera fila.
Gracias. Será un poco por continuar. Bueno, yo ya soy traviadicta. El año pasado yo vine a verlo y yo vine a verla por ellos. Y de hecho yo, por ejemplo, a Oriol, que lo conocía de cine, no lo asociaba. Hasta que te vi aquí no te ubiqué. Yo había estudiado cosas del teatro en Cataluña, tenía vengo desde Albacete a propósito de veros el año pasado. Y uniendo con lo que tú decías, vi este año Gola, y cuando empieza Gola, en el principio del discurso, él dice, voy a hacer cosas que mi padre no puede hacer o no ha sido nunca capaz de hacer. Voy a hacer cosas que a mi madre no le gustarían, pero me importa un bledo. Y entonces yo, claro, lo asocié con este espectáculo y lo uno con una cosa que ha pasado en la obra, en el guión de esta noche. Es como tú buscas la modernidad, te vas fuera y al final haces cosas fascinantes, pero también necesitas montar el espectáculo en familia, ¿no? Para mí cierra como un círculo. No sé, vitalmente tiene que ver con lo que tú decías también, ¿no? Ese matar al padre por un lado, pero por otro lado, tú estás fantástica en tu discurso, que le llega finalmente. Y bueno, creo que se cierra un círculo que teatralmente toca un tema muy importante. Me gusta mucho esa parte. No sé hasta qué punto ese arranque era una... Pido disculpas haciendo Gola porque los he superado, algo así, ¿no? No, o sea, no quiere ir por ahí, pero es una... Es decir, sí que Travi en esencia habla mucho de la muerte como concepto, como la muerte, de las cosas que se pierden, de las cosas que hay que dejar ir, que está muy atravesada por este tema. En Gola había una necesidad de una muerte también, de salir. O sea, siempre mis padres siempre compartimos el trabajo y para mí, por ejemplo, en Gola no lo compartí como experiencia, ¿no? Entonces, y a mí me daba miedo pues que no le gustase a mi madre. Pero entonces para transgredir eso digo, vale, pues vamos a decir, mamá, esto no te va a gustar y me importa un bledo. O sea, tenía más de una vuelta transgresora de alguna forma y como es algo que a mí me da mucho miedo porque, bueno, no, hostia, a ver si a mi padre no le gusta, no sé qué, tal y cual, bueno, pero esto le va a gustar, no le va a gustar, vale, y sí, ¿no? Y eso a mí me daba, no lo quería hacer esa escena, pero tiene que ver con... Bueno, sí, con el pudor, con la transgresión y con la muerte de las cosas. Primero viene Travi, después viene Gola, a nivel de escritura. O sea que también creo que el viaje... Y luego si ves el solo de Diana también es bastante divertido lo que cuenta. Ella es más honesta, ella lo dice con todas las palabras, un poco, ¿no? ¿Alguien más? Tampoco nos vamos a alargar demasiado, que es un espectáculo bastante intenso para estos señores, señoras. A ver, una o dos más, o lo dejamos en esto. Pues lo dejamos en esto. Un gran aplauso. Muy bien. Muchas gracias. Hola. Ah, mira.